El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Continuando con el estudio del libro de Apocalipsis, en esta oportunidad vamos a compartir el tema sobre la gloriosa venida de Jesucristo, basado en el libro, de Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer los versículos 11 hasta el versículo 16, que dice: Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Verdadero, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta aquí la lectura del pasaje de Apocalipsis 19, 11 al 16. La gloriosa venida de Jesucristo es sin duda el suceso más apasionante en toda la profecía bíblica. Cualquier cristiano que conoce algo acerca de la Biblia espera ese bendito día en el que el Señor será en verdad glorificado. Su venida en gloria será un contraste total con su primera venida, cuando cumplió las profecías como Salvador. Ahora, en su segunda venida, Jesús ya no viene como Salvador, viene como juez, como guerrero y como rey. Pero vamos a ver que hay una transición entre el pasaje que habla sobre la cena de las bodas y empezando el capítulo, y el versículo 11. El versículo 10, o sea, hay una transición en el versículo 9 del capítulo 19 y el versículo 11, que es justamente el versículo 10. Este versículo 10 dice: me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Este versículo, que yo lo llamo el versículo de transición entre la cena y las bodas del Cordero y la gloriosa venida, se le puede considerar en relación con cada uno de los temas. Esta orden del ángel de adorar a Dios, en el sentido en que se usa aquí, excluye toda adoración dirigida hacia cualquier otra criatura. Es una de las muchas ilustraciones que demuestran la coherencia de las Escrituras. Esta escena, casi al final del libro Apocalipsis, coincide con el primer mandamiento de Éxodo 20, donde dice: el Señor, no tengas otros dioses además de mí, enseñando que Dios es el único objeto de adoración. Y esta coherencia también se transmite al establecer la deidad personal del Señor Jesucristo. Es la única persona en las Escrituras que recibió con libertad la adoración de los seres humanos sin reprenderlos. En el Nuevo Testamento, en 10 oportunidades se le adoró y en ninguna de ellas Él lo impidió. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía, como dice el pasaje. Al usarlo en este sentido nos encontramos con que todo aquel que se hace llamar siervo de Dios es alguien que comunica el testimonio de Jesús. Ya sea humano, ya sea un ángel, el verdadero siervo de Dios trabaja directa o indirectamente para dar testimonio de Jesús. Entrando propiamente al pasaje, en el versículo 11, que dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Verdadero, presenta una simple introducción al punto culminante de todas las edades. Durante miles de años, el plan central de Dios ha sido que su Hijo Jesucristo reine sobre la tierra y sobre todas las cosas que hay en ella. Esta sencilla expresión es la introducción al acontecimiento que muestra la gloriosa venida de nuestro Señor a la tierra, cumpliendo muchas de las profecías concernientes a su aparición. En Isaías capítulo 63, por ejemplo,
Vamos a leer del versículo 1 que dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. He leído Isaías 63, 1 al 6. Muchos consideran que cuando Cristo venga, probablemente descienda o primero llegue a Edom, justamente por alguna razón, como dije, descubrimos que el Señor llegue primero a Edom, a donde muchos israelitas huirán buscando ponerse a salvo del anticristo. De esta manera reivindicará las promesas de Dios al triunfar sobre los enemigos de Israel. Este texto también lo describe vestido con ropas rojas y revela que es el día de la venganza. Los seres humanos, al rechazar la misericordia de Dios que ofreció a través de la muerte sacrificial de Cristo en la cruz, pues sufrirán el juicio divino por manos de aquel a quien rechazaron. Este y otros textos dejan en claro que la gloriosa venida de Cristo no será un tiempo de gozo. Bueno, no va a ser gozo para los que no fueron salvos, sino por el contrario, será un tiempo de gran lamento, porque el día de la ira de Dios llegó. Es claro que la venida de Cristo va a ser acompañada de algunos fenómenos naturales, como relata Mateo 24, versículo 27 en adelante, donde dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta predicción que hace nuestro Señor con respecto a su gloriosa venida está insertada en su discurso acerca de las señales del fin del mundo. Nos revela que vendrá en forma visible y que será el objeto de toda atención. El sol, la luna y las estrellas no darán su luz, sino que toda la atención se centrará en la señal del Hijo del Hombre que aparecerá en el cielo, luego de la cual se angustiarán todas las razas de la tierra porque no se han preparado para ese día. Luego todos verán a Cristo, que es la luz, venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y en este momento se producirá la segunda entrega, lo que llaman algunos la segunda entrega del arrebatamiento. Algunos lo llaman el segundo arrebatamiento, cuando Cristo junta a todos los elegidos de un extremo al otro del cielo. Y aquí quisiera detenerme un poco para poder explicar esto del segundo arrebatamiento o la segunda entrega del arrebatamiento. Si vamos al Salmo 50 y leemos el versículo 1 en adelante, dice: el Dios de dioses Jehová ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. He leído el Salmo 51 al 6. Aquí encontramos al Señor por encima de la tierra, por debajo del cielo, como dice el versículo 4, mirando hacia arriba y hacia abajo, llamando a sus santos para que vengan a Él. Esto indica que arrebatará a los santos de la tribulación que todavía queden con vida y a aquellos cuyas almas se encuentran debajo del altar,
como menciona Apocalipsis 6. Aquí pueden estar incluidos los santos del Antiguo Testamento, cuya resurrección es probable espere hasta el final de la tribulación. Este suceso puede tener lugar antes de la cena de las bodas del Cordero, que ya en un momento lo discutimos en una edición anterior. Y vamos a ver ahora, una vez que el Señor arrebate a los creyentes de todas las edades, vendrá una tierra habitada solo por gente que no aceptó a Cristo como su Salvador. Cristo viene a ejecutar el juicio con sus santos. En Judas Judas solamente tiene, son pocas, no tiene ni un capítulo, más que uno. No es ni un capítulo, en fin, son varios versículos, pero vamos a leer solamente los versículos 14 y 15 de Judas, que dice: de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este es el único pasaje en la Biblia que nos dice que Enoc era un profeta. De alguna manera Dios le reveló que en el desenlace de las edades, Cristo vendría con millares de seres santos a ejecutar el juicio sobre la humanidad. Ese juicio comenzará con el anticristo y al final incluirá a todas las naciones de la tierra, como lo explica Mateo 25. En 2 Tesalonicenses 2, 7 al 10, ahí se describe justamente la venida de Cristo en juicio para destruir al anticristo, formando un paralelo con el pasaje que estudiaremos en el próximo capítulo, en el cual Cristo arroja al anticristo al lago de fuego. Vamos a ver entonces que cuando Cristo descienda, porque habíamos dicho que Cristo irá a Edom, esa es una interpretación, es una teoría que ya mencionamos, el pasaje, ¿no?, que se encuentra justamente en Isaías 63, pero cuando Cristo descienda, ¿dónde va a poner sus pies? Obviamente en el monte de los olivos. Zacarías 14 justamente nos dice esto, versículo 3 al 5, cuando dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Zacarías 14, 3 al 5. Nuestro Señor ascendió a los cielos desde el monte de los olivos. Y en Hechos capítulo 1, verso 11, allí el ángel dijo que Jesús no solo vendrá de la misma manera, en el sentido visible y físico, sino que vendrá al mismo lugar, al monte de los olivos. Cuando sus pies pisen el monte, éste se dividirá en dos, como dice Zacarías. Y esta es pues obviamente la gloriosa venida. La expresión gloriosa venida no se encuentra en el libro de Apocalipsis, pero sí lo hace, por ejemplo, en Tito 2.13. Allí se describe el regreso físico y visible de Cristo a la tierra, a diferencia de aquella bendita esperanza que se refiere al arrebatamiento de la iglesia, o a la venida secreta de Cristo para buscar a sus creyentes antes del período de la tribulación. De todas las descripciones de la gloriosa venida en la Biblia, ninguna es más gráfica que el texto que nos corresponde en Apocalipsis 19, 11 al 16, que justamente es el que estamos estudiando. El versículo 11 presenta esta dinámica escena diciéndonos que Juan ve el cielo abierto. Esta es la segunda vez que lo ve. La primera fue en Apocalipsis 4.1, a donde se lo invita a subir al cielo, y como representante de la iglesia a mirar hacia abajo a las escenas del período de la tribulación. En el capítulo 19 la tribulación terminó y Cristo regresa a la tierra. Entonces encontramos el cielo abierto de nuevo. Esta vez, en lugar de llevar a un hombre hacia arriba, el cielo se abre para dejar salir al jinete del caballo blanco, acompañado de sus ejércitos.
Y como dijimos al inicio, Cristo no va a venir como Salvador nuevamente, como vino al principio, sino que esta vez viene como juez, guerrero y rey. En los versículos 11 y 12 vamos a ver allí que este guerrero, juez y rey tiene un nombre inefable y desconocido, pero es un nombre verdadero y justo, nombre que expresa la realidad, que está por encima de todo otro nombre. Todavía no conocemos toda la majestad y los atributos que le pertenecen a nuestro sublime Salvador. Cuando caiga del cielo para venir a declararle la guerra a la bestia, lo hará en una grandeza totalmente desconocida, en alturas de gran majestad y gloria que nadie conocía sino solo él. El versículo 13 indica que está vestido de un manto teñido en sangre. Esta bien puede ser una referencia al derramamiento de sangre causado por la batalla del gran día del Dios Todopoderoso a medida que logra triunfos, o puede ser una referencia simbólica al hecho de que sus vestimentas se mancharon de sangre en la cruz del Calvario para que nosotros podamos vestirnos con ropas de justicia, vestimentas que se mancharon de sangre en la cruz del Calvario para que nosotros podamos vestirnos con ropas de justicia. Y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. El apóstol Juan es el único escritor del Nuevo Testamento que usa la expresión el Verbo de Dios para describir al Señor Jesucristo. Es una expresión hermosa que proviene de la palabra griega logos y que quiere decir la expresión de Dios. En el verso 14 vamos a ver allí acerca de los ejércitos de Cristo. Los ejércitos de los cielos están formados por las huestes celestiales, los santos del Antiguo Testamento, la iglesia y los santos de la tribulación. Sin embargo, el aspecto más importante es el uniforme de este ejército. Están vestidos de lino fino, blanco y limpio. No hay que olvidar un detalle. Ninguno de los miembros de los ejércitos de Cristo que venga con él en su gloriosa venida peleará. Ninguno de nosotros levantará un dedo, porque la batalla se consumará por la palabra de nuestro Señor. Y en el verso 15 vamos a ver aquí la autoridad del Rey de Reyes, que dice, de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con un puño de hierro. Algunos creen que esta espada afilada es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como dice Efesios 6:17. Pero hay un autor llamado el Dr. John Walbur que dice con respecto a esta expresión lo siguiente: la palabra que se usa indica una larga espada traciana o una que generalmente es más larga y más grande que las demás. La misma palabra se utiliza a veces para describir a una jabalina, una espada, lo suficiente liviana y larga como para poder arrojarla como una lanza. Aquí la espada se usa como símbolo para representar un instrumento de guerra afilado con el cual Cristo traspasará las naciones y establecerá su reino absoluto. La expresión que había de gobernar con puño de hierro también se encuentra en el Salmo 2.9, en Apocalipsis 2.27 y es una expresión, en una expresión similar, la vara de su boca, lo vamos a ver en Isaías 11.4. Representa el gobierno absoluto e irrevocable bajo el cual se les requerirá a los hombres que se atengan a las normas de justicia de Dios. La aparición de Cristo en su gloriosa venida con los ejércitos celestiales no solo pondrá fin a la enemistad con Satanás, el anticristo, el falso profeta y los millones a quienes hayan engañado, sino que abrirá las puertas al reino del milenio, el reino justo de Cristo sobre la tierra. Y esto se ve claro en el nombre que se le da a Cristo en el versículo 16, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo Jesús, el Señor viviente, en aquel día recibirá el lugar que en realidad le corresponde. Rey por encima de todos los reyes, Señor por encima de todos los señores. Entonces se cumplirán en verdad las palabras proféticas de Isaías. Ahí en Isaías 9:6 que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mi querido amigo que me estás escuchando en esta hora, si estás escuchando este audio, déjame decirte que tú no estás simplemente como un expectante de todo esto. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, entonces tú estás del lado de aquellos
que tal vez inconscientemente vas a caer y vas a ser presa fácil de las artimañas y de los engaños del anticristo. Un personaje terrible, maléfico, diabólico, que algún día surgirá en la palestra mundial y gobernará el mundo. Y todos aquellos que no quisieron acercarse a Dios, te aseguro que se acercarán a Él, a este personaje maléfico. Y como te dije, tú no puedes estar en una posición neutral, porque no existe posición neutral. Aquí no hay tal cosa como yo no creo en Dios ni en el diablo. Si no crees en Dios, vas a aceptar al diablo. Y si no aceptas al diablo, tienes que aceptar a Dios. Entonces, tú tienes que preocuparte por tu propia salvación. Tú tienes que preocuparte porque Dios realmente entre en tu vida, en tu corazón. Si es que quieres ser libre de todo este escenario terrible y diabólico que se va a manifestar en la humanidad, en un tiempo que nosotros desconocemos, pero como ya está profetizado, es algo que se va a cumplir de todas maneras. Creo que ahora Dios está permitiendo que su palabra esté corriendo y llegando al corazón de millones de personas para que conozcan a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Hay quienes hacen caso, hay quienes no hacen caso. El que hace caso y cree en Cristo se salva, y el que no cree lamentablemente se condena. Yo te pregunto, ¿tú en qué posición estás? ¿Qué decisión has tomado? ¿Estás con Cristo o estás contra Él? Si estás con Cristo, entonces tú eres un seguidor, un discípulo de Él y haces su voluntad. Pero si no haces la voluntad de Dios, es porque no crees tampoco en Él, y sin darte cuenta, puedes estar tomando la posición contraria, que espero que no sea así. Yo te dejo esta enseñanza, esta reflexión, para que tú medites y sepas que hay un Dios que te ama y que quiere abrirte de sus brazos para que tú puedas acercarte a Él en una actitud de fe y creas en Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo, Él te perdona y Él hace de ti un hombre nuevo y una nueva criatura, como dice la Biblia. Y espero que sea así. Mi nombre es Walter Delgado y estaremos en contacto en una próxima edición. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.